Vamos a ver un ejemplo más sobre cómo hallar la resistencia equivalente en un circuito que es mixto. Es mixto porque aparecen resistencias en serie y en paralelo. Vamos a ver cómo nos damos cuenta de esto. Para empezar, la corriente eléctrica pasa por acá, pasa por la R1, pasa por la R2, pasa por la R3. Estas tres entre sí van a estar en serie. ¿Por qué? Porque están una detrás de la otra, en el mismo cable. Yo si esto lo estiro, el cable es el mismo, nomás que acá está doblando, pero es un solo camino. Cuando llega a esta parte se bifurca, es decir, se separa en dos. O sea que por un lado va a venir por la R4 y por el otro lado por la R5 y por la R6. Quiere decir que todo esto que tenemos acá, todo esto entre sí, como son cables diferentes, caminos diferentes, esas están en paralelo. Ahora, dentro de este circuito en paralelo, estas dos como están entre sí. Esta está al lado de esta, está en el mismo pedazo de cable. La corriente pasa juntos por ellas dos. Quiere decir que las 5 con las 6, estas dos entre sí, están en serie. Y después, como todo esto dijimos que estaban en serie, toda esta cosa, si la pensamos, imaginemos que todo esto que están entre sí en paralelo, pero todo esto lo imaginamos como una resistencia sola, todo este círculo sigue en el mismo cable con esto y sigue en el mismo cable que esto. O sea que todo esto va a estar en serie con esta que está acá porque estaría enganchada en el mismo cable y pasa por acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para hallar esa resistencia equivalente? Voy a empezar viendo acá, lo más chiquito. Estas dos están en serie, las voy a juntar. Después esta equivalente entre estas dos la voy a juntar con esta en paralelo. Y por último todo esto en serie con el resto. Entonces empezamos por esta. Vamos a hacer la equivalente entre las 5 y las 6. El circuito nos va a quedar así cuando juntemos esas dos. Nos va a quedar lo mismo, acá la 1, acá la 2, acá la 3, la 4 y entre las 5 y las 6 vamos a tener una equivalente. ¿Sí? Acá va a ser la resistencia 5, 6 porque la junto. Y después acá va a estar la 7. Entonces lo que hago primero es junto estas dos. ¿Cómo es la resistencia equivalente entre las 5 y las 6? Es directamente sumarlas. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces es 2 ohms más 4 ohms. Esto nos da como resultado 6 ohms. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora sí junto esto, esta con esta, que están en paralelo. Cuando junte esas resistencias, el circuito me va a quedar así. La 1, la 2, la 3. Y todo esto va a ser la equivalente entre estas dos. Entre la 4 y la 5 y la 6. Esto va a ser la resistencia 4, 5, 6. Esas juntas. Y cuando hagamos eso vamos a ver que ya por último nos quedan todas las resistencias en serie. Entonces hagamos esa. Esta con esta va a ser 1 sobre la resistencia equivalente, como están en paralelo. 1 sobre lo que es la resistencia 4, que la resistencia 4 valía 7 ohms. Más 1 sobre lo que es la resistencia 5 con la 6, que la sumamos y nos valía 6 ohms. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a sumar un séptimo más un sexto. Entonces hacemos esto en la calculadora. Un séptimo más un sexto nos da 13,42 Pero como esto está al revés, ponemos resistencia equivalente y esto nos da 42 sobre 13 ohms, y que si lo pasamos eso a número decimal nos da 0,30. Bueno, entonces esa es, todo esto vale entonces 0,30. Y el resto ya sabíamos los valores. Entonces ahora sí, esta y esta están todas en el mismo cable, están en serie y ahora las puedo sumar. Entonces la resistencia equivalente total va a ser ir sumando todas. La R1 valía 2 ohms. Más la 2 que vale 3, más la 3 que vale 5. Más todo esto que nos dio 0,30. Es lo mismo ponerlo en fracción. Y más la que nos queda acá, que es la 7, que vale 8 ohms. Entonces la resistencia equivalente va a ser la suma de todo eso. Sumamos 2 más 3
más 5 más 0,30 más 8. 18,3. Entonces 18,3 ohms es la resistencia equivalente a todo ese circuito. Entonces repito, te fijas que todo esto, si lo pensás como uno solo, esto está resumido en esto, está en serie. Entonces al último vas a hacerlo en serie, pero primero empezás a resolver acá adentro. Estos dos los juntás, están en serie entre sí, se transforma en esto. Y ahora estos dos con este están en paralelo, haces la fórmula en paralelo y por último ya sumas todo en serie.